Hola, hoy vamos a ver un teorema muy importante de estructuras que es el teorema de Steiner, aplicado a momentos de inercia. Y para poder seguir esta clase, como siempre, les digo que pueden bajar este archivo PDF de nuestra página integral.com.ar en la solapa clases gratis de estructuras 1. Bueno, lo que vamos a ver hoy de momento de inercia es el aspecto matemático nada más. Otro día vamos a ver el aspecto conceptual, que se trata de medir la rigidez a flexión de las barras. Pero, repito, eso vamos a verlo en otro momento. Hoy nos vamos a dedicar a un tema absolutamente matemático. Vamos a ver primero una definición de algo que conocemos, que es la definición de área o superficie. Por ejemplo, si yo tengo acá un territorio que tiene una forma así arbitraria, y me dicen que este territorio mide, no sé, 70.000 kilómetros cuadrados, ¿cuál sería la definición de área? ¿Cómo defino el área o la superficie de esto? Bueno, podríamos imaginar que esto está formado por una cantidad de puntitos, tan pequeños como queramos, que vamos a llamar dA. dA sería en matemáticas diferencial de superficie, pero bueno, imagínenselo como un punto tan pequeño como se lo pueden imaginar, y la suma de todos esos puntos da 70.000 kilómetros cuadrados. O sea que la definición de área, ¿cuál sería? La suma de un punto, más el de al lado, más el de al lado, más el de al lado, hasta llegar a sumar todos los puntos de una superficie. ¿Cómo se escribe eso matemáticamente? Se escribe de esta manera. El área es la integral de A, donde integral, esto quiere decir una suma. Tal vez ustedes están acostumbrados a este símbolo para suma, pero bueno, es un tema, digamos, semántico. Este término de suma se usa para valores discretos, o sea, valores que ustedes pueden sumar en la calculadora, y esto se usa para valores que, como los de ahora, son infinitamente pequeños. Bueno, ¿cómo es la solución de esta integral para un rectángulo como este? Y para un rectángulo la solución es base por altura. ¿Cómo es la solución para un círculo? Bueno, para un círculo la solución es pi por radio al cuadrado. Donde pi es un número 3, 14, 16. ¿Y de dónde sale esta fórmula? ¿De dónde sale que el área del círculo es pi por radio al cuadrado? De resolver esta integral. Eso no quiere decir que tengamos que ver hoy temas de análisis matemático, solamente para entender cuál es el concepto de esto. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la clase de hoy? Bueno, momento de inercia tiene una definición parecida. El momento de inercia, como dice acá respecto a un eje X, que es este eje X cualquiera, es la suma de estos términos. Y en esos términos que tienen ustedes, tienen dA, que era el puntito que formaba la superficie, y tienen esta distancia I al cuadrado, que es la distancia que hay desde ese punto a un eje. Entonces, a ver, repito, vamos a borrar todo esto. Si ustedes multiplican en este rectángulo, en una figura cualquiera, la superficie de cada punto por la distancia de cada punto a un eje cualquiera, elevada al cuadrado, se hacen todas estas sumas, esta más esta más esta, eso les da algo que se llama momento de inercia, y la manera matemática de escribirlo es la integral de I cuadrado por dA. Repito, esto tiene un concepto que vamos a verlo otro día, estamos viendo solamente la definición matemática. Como les dije antes, esto no quiere decir que tengamos que resolver integrales nada por el estilo. Estas integrales ya están resueltas, y por ejemplo, como ven acá abajo, ¿qué pasa si el eje, en lugar de ser un eje cualquiera, es un eje que pasa justo por el baricentro? Bueno, este sería el puntito que estábamos hablando antes. Cada punto tiene esta distancia I, y la solución de esta integral para este rectángulo es base por altura al cubo sobre 12. O sea que si ustedes quieren saber cuál es el momento de inercia de este rectángulo,
respecto a este eje X, tiene que hacer esta cuenta, base 15 por altura 30 al cubo sobre 12, y esto da 33.750 centímetros a la cuarta. ¿Por qué a la cuarta? Y bueno, porque teníamos 15 que era centímetros, 30 que era centímetros cúbicos, quedó centímetros cuarta. ¿Qué pasaría si, en lugar del eje X, como hicimos recién, tuviéramos el eje Y? Bueno, las distancias habría que medirlas respecto al eje Y, por supuesto, esta distancia. Y la fórmula es parecida, en lugar de base por altura al cubo, sería base al cubo por altura, y da este resultado de 9.375. Inclusive podríamos ver por qué este resultado es mayor que este de acá. Bueno, fíjense en general, cómo son las distancias Y comparadas con las distancias X. Estas son mayores. Entonces, al ser mayores, eso en que incide en que este número, 33.000, resulta mayor que este 9.375. Ahora, ¿qué pasa si me dicen, bueno, yo quiero averiguar el momento de inercia no respecto a ese eje X, sino respecto a este eje X? Bueno, si es este el eje X, esta fórmula ya no sirve, porque esta fórmula se resolvió para estas distancias, y ahora habría que tomar respecto a este eje X otras distancias. Bueno, ¿cómo vamos a hacer entonces si el eje X no pasa por el baricentro? Vamos a hacer lo que dice esta frase. Vamos a usar un teorema, que es el teorema de Steiner. En alemán sería Steiner, que en la página siguiente tenemos el enunciado. Este enunciado yo lo dividí en pedacitos, para que sea un poco más sencillo de entender. Vamos a leer el primer pedacito. ¿Qué dice acá el primer pedacito? El momento de inercia de una figura respecto a un eje cualquiera. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que la figura sería este rectángulo, y el eje cualquiera sería este eje X. ¿Por qué es cualquiera? Porque no pasa por su baricentro. ¿Cómo sigue el teorema? Esto aquí es igual. Es igual al momento de inercia respecto a un eje paralelo al eje cualquiera y que pase por el baricentro de la figura. Pero esta frase, así tan larga, muchas veces trae problemas de interpretación, ¿no? A ver, vamos a ver la primera parte, que es un eje paralelo. Paralelo sería este. Estos son ejes paralelos al eje X. Pero la segunda condición es que pase por el baricentro. ¿Y cómo saco el momento de inercia respecto al eje que pasa por el baricentro? Y es justamente la fórmula de recién. Base por altura al cubo sobre 12, que es un rectángulo. Vamos a ver después que si se trata de un perfil de acero, eso tenemos una tabla que nos da directamente los resultados. ¿Termina acá el teorema? No, sigue. Dice que hay que sumarle la superficie de la figura. Si fuera un rectángulo, ¿cómo sería? Base por altura. Y sigue después diciendo que hay que multiplicar esa superficie por la distancia que separa a los dos ejes que mencionamos antes, o sea, el eje cualquiera y el eje baricéntrico. Vamos a hacerlo nuevamente, pero con un ejemplo. El ejemplo va a ser el que tenemos acá abajo. Y yo quiero averiguar el momento de inercia de este rectángulo respecto a este eje X que está acá abajo, es un eje cualquiera, ¿no? Este de acá. Bueno, ¿cómo sería el momento de inercia respecto a un eje que pase por el baricentro del rectángulo, que pase por acá? Bueno, si el eje pasaba por ahí, ahí puedo usar la fórmula del rectángulo. Es un eje X, pero baricéntrico. ¿Cómo era la fórmula para el eje X baricéntrico? X baricéntrico. Era base, o sea, 24, por altura, 12, al cubo, dividido 12. Bueno, esto da 3.456 centímetros cuarta. Pero yo quiero averiguar el momento de inercia respecto a este eje, que es un eje cualquiera.
Entonces, ¿qué dice el teorema de Steiner? Dice que el momento de inercia respecto a ese eje cualquiera, ¿a qué es igual? Al momento de inercia respecto al eje paralelo a ese eje cualquiera y que pasa por el baricentro. ¿Eso cuánto me dio? 3.456 centímetros cuartos. Pero no termina acá, que es como si dije cuarta. Continúa, les decía, sumándole qué cosa, el área de la figura. O sea, sería 24 por 12. 24 por 12 por, y acá está esta parte final, a veces cuesta trabajo también, ¿qué distancia? La distancia entre los ejes mencionados, o sea, mencioné este eje cualquiera y este eje baricéntrico. Esa distancia sería esta distancia entre los ejes cualquiera. ¿Cuánto sería esta distancia? Bueno, este primer pedacito de acá, esto es 6, ¿no? La mitad de 12, más 10, esto es 16. O sea, sería 16 centímetros al cuadrado, y todo esto da 77.184. ¿Sí? Ese es el teorema de Steiner aplicado a este eje cualquiera. Vamos a hacer otro ejemplo un poquito más complejo. En la página siguiente tenemos una sección supuestamente formada por tirantes. Podríamos imaginar que estos son tirantes de madera que van formando una viga, así, ¿no? Tres tirantes. ¿Okay? Y nos piden averiguar el momento de inercia de esa figura compleja respecto a este eje X. Bueno, esto podríamos dividirlo en tres figuras. La figura 1, que es el rectángulo de arriba, 2, el del medio, y 3, el de abajo. El de arriba tiene su baricentro aquí. ¿Y cómo sería el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el baricentro? Bueno, ahí puedo aplicar la fórmula de base por altura al cubo sobre 12. ¿Cómo sería respecto a este eje X? El momento de inercia de la figura 1 respecto a ese eje X sería base, o sea 24, por altura 12 al cubo dividido 12. Ahora, yo quiero averiguar respecto a este eje. Y este eje, para la figura 1, es un eje cualquiera. Repito, para esta figura 1, el eje baricéntrico es este. Este es un eje cualquiera. ¿Cómo hacíamos respecto al eje cualquiera? Bueno, vamos a leer de vuelta el enunciado. Lo tenemos acá abajo. Mira ahí abajo. Dice el momento de inercia de una figura, o sea, de este rectángulo, respecto al eje cualquiera que es este, es igual al momento de inercia respecto al eje paralelo y baricéntrico. Ya lo sacamos. Y después, ¿qué habría que sumarle a esto? El área de la figura, que era ¿cuánto? 24 por 12, por la distancia que separa los dos ejes, esta distancia. ¿Cuánto es esta distancia? Esto es 6, esto es 10, 16 al cuadrado. Por supuesto es el mismo ejemplo que hicimos recién, así que el momento de inercia de la figura 1 respecto a este eje X, a este, es el resultado que sacamos antes, 77.184 centímetros cuartos. Este es el de la figura 1. ¿Cómo sería el momento de inercia respecto a este eje de la figura 2? Bueno, en la figura 2 no hace falta usar Steiner porque el baricentro está pasando por, el eje X está pasando por el baricentro de este rectángulo, así que directamente la fórmula que voy a aplicar es base por altura al cubo sobre 12, sería base 9 por altura 20
al cubo sobre 12. Esto, bueno, habría que hacer la cuenta. Sería 20 al cubo, 8000. Sí, esto da 6000 centímetros cuarta. El de la figura 3 es igual al de la 1. Entonces, ¿cómo sería la inercia total? Y la suma de los tres valores. O sea, sería 77.184 por 2 más 6000. Ese sería el total. Bueno, sigamos practicando. Hagamos otro ejemplo. En este ejemplo de acá abajo tenemos estos dos rectángulos que podríamos imaginar como una columna formada por estos dos tirantes de acá y separados por estos tacos de madera que están insertados cada tanto. Y me piden averiguar el momento de inercia respecto al eje X, que es este eje X de acá, y respecto al eje Y baricéntrico que pasaría por acá, ¿no? Ahí está el baricentro del conjunto. Bueno, ¿cómo sería el momento de inercia de estas figuras respecto al eje X y al eje Y? Respecto al eje X, el baricentro de cada rectángulo y el baricentro total se encuentran en el mismo eje, no hace falta usar Steiner. Así que el momento de inercia respecto al eje X de una de las figuras sería base por altura al cubo sobre 12. O sea, sería base de 12 por altura 30 al cubo sobre 12. Bueno, esto daría 27.000 centímetros cuarta. El total sería eso por 2. ¿Cómo sería respecto al eje Y? Bueno, respecto al eje Y, si yo tomara un eje Y que pasa por el baricentro de esto, ¿cómo sería la fórmula? Sería base al cubo por altura sobre 12. O sea, sería base al cubo, 12 al cubo, por altura 30 sobre 12. Pero ¿cómo sería respecto a este eje? Este eje, para este rectángulo, es un eje cualquiera. Entonces, ¿cómo se averigua respecto a ese eje cualquiera? Bueno, ¿qué decía el teorema de Steiner? El momento de inercia de una figura, que es esta, respecto al eje cualquiera, que es este, es igual al momento de inercia respecto a un eje paralelo y baricéntrico, o sea, este. ¿Y eso cuánto era? Esto que sacamos recién. 12 por 30 al cubo sobre 12. Pero, ¿cómo sigue el teorema? Que hay que sumarle a esto. La superficie de la figura, ya base por altura 12 por 30, por la distancia que separa a los ejes mencionados. O sea, sería esta distancia. A ver, vamos a marcar acá abajo. Esta distancia. ¿Cuánto es esta distancia? Bueno, acá sería la mitad de 12, que es 6. La mitad de 6, que es 3, sería 9 centímetros al cuadrado. O sea que este resultado sería, bueno, este primer resultado es 4.320 centímetros cuarta, más el segundo resultado es
bueno, vamos a sacar el total directamente. El total sería 33.480 centímetros cuartos. Eso el de una sola figura. Pues sí, el de las dos, bueno, ese mismo por dos. O sea, el inercia total sería 33.000. Vamos a poner acá total. 33.480 centímetros cuarta por 2. Bueno, cuando veamos el concepto de momento de inercia, vamos a ver qué estamos logrando con esto. Estamos logrando que la inercia respecto al eje X y la inercia respecto al eje Y sean valores parecidos. ¿Y qué va a tener de bueno eso? Repito esto más adelante, ¿no? Va a tener de bueno que el comportamiento apandeo en este sentido va a ser similar al comportamiento apandeo en el otro sentido. O sea, la columna se va a comportar más o menos igual en cualquier sentido. Eso es lo que vamos a lograr con estos separadores de madera que averiguamos por el teorema de Steiner qué inercia tienen. Bueno, en la página siguiente vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora tenemos un perfil doble T. Para ese perfil doble T me piden averiguar el momento de inercia respecto a este eje, que pasa justamente por su baricentro. El baricentro está acá. Bueno, eso no hace falta hacer ninguna fórmula ni nada por el estilo. El valor se encuentra en una tabla, y vamos a entrar a la tabla sabiendo que se trata de un perfil que tiene altura 18 centímetros. Esa tabla la tenemos acá más adelante. ¿Sí? Acá está la tabla de perfiles. ¿Sí? Se trata de un perfil normal, o sea, es un perfil que tiene alas angostas. ¿Sí? Y bueno, acá tienen las referencias de qué es cada cosa, acá están los momentos de inercia, y acá tiene la altura D. En el caso nuestro, la altura del perfil era 18 centímetros. Fíjense, acá está D, 18 centímetros. Se trata de un perfil que se denomina 180, que es la misma altura pero en milímetros. Y acá tienen el momento de inercia en centímetros a la cuarta, que vale 1450 centímetros cuarta. Bueno, volviendo entonces a la página donde estábamos trabajando, acá está el perfil y el momento de inercia de este perfil, el momento de inercia del perfil respecto a ese eje X, estamos hablando acá del perfil, es 1450 centímetros a la cuarta. ¿Cómo sacaríamos el momento de inercia de esta figura, de esta planchuela? Se llama platabanda. Bueno, si fuera con respecto a su baricentro, que está por acá, el momento de inercia respecto a este eje X sería base por altura al cubo sobre 12. O sea, el momento de inercia respecto al eje X de la platabanda sería base 10 por altura 2 al cubo sobre 12. Ahora, lo que tenemos que imaginar es que alguien se tomó el trabajo de soldar estas platabandas al perfil, está todo soldado. Entonces, esto dejó de ser tres cosas sueltas para hacer una sola estructura monolítica de acero formada por las dos planchuelas y el perfil. Entonces, yo quiero averiguar ahora cuánto vale el momento de inercia de esta platabanda respecto a este eje X, que para la platabanda es un eje cualquiera, porque el eje baricéntrico es este. Entonces, ¿qué dice el teorema de Steiner? Dice que el momento de inercia de una figura, la figura sería ahora la platabanda, respecto al eje cualquiera,
El eje cualquiera, ¿cuál sería? Este de acá, es igual al momento de inercia respecto a un eje paralelo y baricéntrico, o sea, esto que ya averiguamos recién, este valor, más la superficie de la figura. ¿Cuál es la superficie de la figura? De la planchuela, o sea, 10 por 2 por, y acá viene la parte que se equivocan siempre, la distancia que separa a los ejes mencionados. La distancia que separa a los ejes mencionados, se trata de esta distancia. ¿Esa distancia cuánto sería? Y sería la mitad de la planchuela, que es 1, más la mitad del perfil, que es 9, serían 10 centímetros, por 10 centímetros al cuadrado. Bueno, a ver, esto da 10 por 10, 100, 1000, esto da 2000 centímetros cuarta. Y este resultado sería un poco más de 6. Así que el total de esto es 2006. ¿Cuál sería de la planchuela hasta abajo? Lo mismo. Así que ¿cuál sería el momento de inercia total? Y sería la planchuela de arriba, 2006, más el perfil, 1450, más la planchuela de abajo, 2006 de vuelta. Bueno, el total sería la inercia de este conjunto. Fíjense como observación interesante que la inercia de la planchuela sola, o sea, si la planchuela estuviera separada, ¿qué inercia tendría? 6 centímetros cuarta. Al estar soldada y alejarla del eje X ¿a cuánto se le agregó? 2000 más. O sea, el resultado final, 2006, se debe más que nada a que la planchuela está lejos del eje baricéntrico. Y entonces, cuando saca un momento de inercia total, lo que contribuye cada planchuela es un poco más inclusive de la inercia que tiene el perfil solo. ¿Sí? O sea que si esto mide la rigidez, podríamos decir que la rigidez de este perfil se triplicó por efecto de estas planchuelas que se pusieron en un lugar alejado del baricentro. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otro ejemplo, este va a ser el último, de dos perfiles soldados, dos perfiles U soldados, ¿sí? Que igual que antes al haber soldado, acá el perfil y acá el perfil, se forma un solo perfil unido, ¿no? Bueno, ¿cuánto es el momento de inercia de estos perfiles respecto a los ejes X e Y? Bueno, primero vamos a sacar cuánto valen los momentos de inercia de esto como perfil separado, o sea, un perfil de estos separados, cuánto vale el momento de inercia. Es un perfil de altura 20, así que vamos a ir a la tabla de perfiles U. Esta es la doblete de las anchas, este es el de perfil U, ¿está bien? Y acá tenemos los valores, ¿está bien? Vamos a ver qué es cada cosa. Igual que antes, D es esta altura. Y el baricentro de este perfil está ubicado en este lugar. ¿Está bien? O sea que la distancia que tiene hacia la izquierda, que se llama E, y la que tiene hacia la derecha, que se llama BF menos E, son distancias distintas. Esas distancias las pueden encontrar acá. ¿Ven? Acá está esta distancia, está en esta columna, y esta está en esta columna. Bien. Y también pueden encontrar, por supuesto, los momentos de inercia, que son momentos de inercia respecto a quiénes, respecto a los ejes que pasan por su baricentro, por este baricentro y por este. Esos son los ejes que pasan por el baricentro. Bueno, vamos a ver qué valores tenemos para el perfil 20 que tenemos nosotros que resolver. El perfil 20 está en este renglón, acá. Y tenemos que ver qué inercia tiene respecto al eje X, 1910,
respecto al eje Y, acá está 148, en la distancia esta la vamos a tener que usar, esta distancia es 549, y también vamos a necesitar averiguar el área, que es 32,2, porque en Steiner nos piden sumar el área de la figura, ¿no? Entonces, bueno, con estos valores vamos a volver a el ejemplo que estamos haciendo, y vamos a anotar acá los valores de inercia de un solo perfil, perfil U. Este es el perfil U. ¿Sí? Y vamos a anotar acá los valores de inercia respecto al eje X e Y baricéntricos. Respecto al eje X, era 1910 centímetros cuarta. Respecto al eje Y era 148 centímetros cuarta. El área del perfil era 32,2 centímetros cuadrados. Y la distancia, BF menos EI, era 5,49 centímetros. Repito, estoy hablando de un perfil. ¿Cómo sería el momento de inercia de los dos perfiles? Bueno, respecto al eje X, ocurre que el baricentro del conjunto que está acá y el baricentro de cada perfil están en el mismo eje. O sea que acá no hace falta aplicar Steiner, directamente es la fórmula no, el valor de la tabla, 1910 centímetros cuarta, multiplicado por 2. Ese sería el momento de inercia total respecto al eje X. ¿Cómo sería respecto al eje Y? Bueno, primero pensémoslo con uno solo de los perfiles, con este, por ejemplo. Bueno, este eje Y es un eje cualquiera para el perfil este. Entonces, ¿qué habría que hacer? Y el momento de inercia respecto a ese eje cualquiera, ¿a qué es igual? Al momento de inercia respecto a un eje paralelo y baricéntrico. Este es un eje paralelo y baricéntrico. ¿Y cuánto vale el momento de inercia respecto a este eje? Lo que sacamos recién de la tabla, 148 centímetros cuarta. Pero dice Steiner que esto que hay que sumarle. Hay que sumarle la superficie de la figura, que también la sacamos de la tabla, 32,2 centímetros cuadrados, por la distancia que separa a los ejes mencionados. ¿Cuál era la distancia que separaba a los ejes mencionados? A ver, sería esta distancia, que es justamente la que sacamos de la tabla, B menos EI, acá está 549, elevada al cuadrado. Acuérdense que todo esto es de uno solo, o sea que el total, ¿cómo sería? Todo este número de recién multiplicado por 2. Bien, espero que esto se haya entendido. Nos vemos en el siguiente video, y gracias por todo.